Nacho, ¿la electricidad va a ser gratis al futuro? Aislarnos de dependencias energéticas internacionales, poder generar nuestra propia energía aquí y que, como decíamos, toda la energía que se produzca y se pague aquí, se quede el dinero aquí y no se tenga que pagar el 90% a nadie que ha traído la energía primaria de no sé qué sitio, ¿no? Y cuando te quedas sin batería en el móvil, ¿cuánto pagarías por recargar el móvil? Estoy ahí, estoy viajando, tal, ¿cuánto pagarías en ese momento, ¿no? Pero mi sitio de trabajo ha sido el cuarto de baño, donde hemos lanzado Galp como su Solar. majestad en el pasado, ¿no? Exacto. No, yo creo que, o sea, de todo lo que has hecho en tu vida profesional, ¿qué es lo que más ha aportado a la sociedad? Hola, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGenesis en el que queremos hablar de innovación y el impacto que tiene en las personas y en la sociedad. Hoy quiero que empecemos, que me acompañéis en un viaje al año 1300. Nos vamos a ir un segundito a Inglaterra. Si jugabais al Age of Empires os acordaréis de los lanzadores con el arco y tú estás en tu castillo, es de noche y te apetece leerte Harry Potter porque ya estaba por ahí. Y claro, como no hay luz tienes que encender algo, ¿no? Ahí enciendes una chimenea. Más o menos en 1300, ¿no? Según un estudio que tengo aquí, una gráfica muy interesante de Pearson y Fouquet, dice que para iluminar el equivalente durante una hora con una bombilla, ¿no? O sea, que es lo que tardas en leerte Harry Potter si lees súper rápido, Aproximadamente, sí. una hora de bombilla, a precios de ahora, serían como 68 euros, ¿vale? Una hora de bombilla ahora mismo en España, en el mercado que tenemos en general en Europa, estamos hablando del orden de 0,4 céntimos. Si además aplicamos la diferencia del GDP per cápita que ha habido, ¿no? O sea, en UK, ahora mismo el GDP per cápita es $27.000, 27.000 pounds, entonces eran $700, ¿no? En el año 1300. Es decir, que más o menos el equivalente de lo que ahora te cuesta 0,4 céntimos en tu casa, te costaría leer una hora 2.600 euros. No está mal. No está mal. Esa innovación, esa evolución del precio de la luz, que ahora nos parece irrisorio y en ese momento era para los ricos, ha venido a lo largo de mucho tiempo, mucha regulación, mucha gente probando cosas y mucha innovación. Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos hoy a Ignacio María Madrid Benito, también conocido como Nacho Madrid. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí, escuchando información tan apasionante, ¿no? Harry Potter con una bombilla de madera, una hoguera, hace muchos años. Vamos, me quedo. Te quedas, fenomenal. ¿Has venido para quedarte? Pues nada, para los que no conocéis a Nacho, te voy a presentar. Nacho, innovador, hiperconector. Yo creo que conoces a todo el mundo en el sector de la energía y hablas, no sé con cuánta gente hablas a la semana, pero con muchísima más gente que yo, claramente. Innovador, emprendedor, empresario. Tienes tu propia compañía llamada Green Mind Ventures, con la que llevas haciendo muchas cosas en infraestructura, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, como siempre te gusta describirla, es, oye, queremos hacer la transición energética invertible. Quiero que luego nos cuentes un poquito de eso, ¿no? Pero tienes un pasado también interesante. Eres advisor de un fondo de transición energética de AIG con un mandato de 150 millones. Has sido advisor o eres advisor de un montón de startups en todo este mundillo. Anteriormente has estado en muchas compañías. Eres de los pocos intraemprendedores que de verdad ha conseguido movilizar a los grandes comités ejecutivos de compañías para convencerlos a hacer cosas. Y, de hecho, en tu último periplo, antes de saltar a ser emprendedor full-time, ¿no? con Galp, montaste una compañía de autoconsumo fotovoltaico que pasó de un papel a una compañía con decenas de empleados y números públicos, ¿no? Creo que instalasteis más de 10.000 soluciones en menos de 2 años, que eso al cambio serán unos 40-50 millones de facturación, que se dice pronto, ¿no? Partiendo de un papel. Así que, pues nada, un placer, Nacho, tenerte por aquí. Muchas gracias. La verdad es que así contado, no sé si... Suena impresionante, ¿eh? No, estoy impresionado yo mismo. Me gustaría también conocer la versión de tu mujer, ¿no? Dice, Nacho es este desgraciado que nunca llega... Que no digáis nada. Que nunca llega a la hora, se lo cuento y que me diga. Muy bien. Sí. Oye, Nacho, cuéntanos un poco de tu perspectiva, ¿no? ¿A qué te dedicas hoy en día y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Muy bien, pues oye, mil gracias por esto y por hablar también de todo ese pasado que conocemos bien, ¿no? Bueno, me dedico ahora mismo, como decías, a hacer invertible la transición energética en lo concreto, ¿no? Yo creo que hemos pasado o desde luego yo en mis etapas previas he pasado de ser un profesor, ¿no? O sea, intentar transmitir nuestras visiones, ¿no? A por fin poder dedicarnos a implementarlas, ¿no? O sea, yo creo que la transición energética ha puesto de moda un sector que no estaba nada de moda, ¿no? Hablar de energía era una pereza absoluta, ¿no?
en los años 90 a los años 2000, ¿no? Previamente, y que lo sepáis, pero al final, cuando llegaba la electricidad a tu pueblo era motivo de orgullo. O sea, cuando se electrificó España en los años 70, en los años 60, llegaba el cable a tu pueblo y ya podías hacer pan en el horno eléctrico, ¿no? Podías desarrollar la industria local, la gente estaba feliz con la llegada de la electricidad. Luego llegó los momentos más oscuros, ¿no? De, oye, la luz, el precio, tal, recoger impuestos con las facturas, y empezó como a defenestrarse, ¿no? Para mí siempre ha sido una cosa increíble que de esa interruptor en tu casa y que salga la luz, la gente lo ha descontado, no, sí, es que doy, pero es que cobro mucho. Digo, ¿tú sabes lo que significa que puedas leer Harry Potter en este año por 4 céntimos? Me pareció baratísimo, más el libro. Sí, eso lo hemos contado. Más el libro. Sí. Pero que al final a mí me sigue impresionando, ¿no? Pero se habla muy mal de todo el sector de la energía, ¿no? El sector de la energía ha estado muy expuesto siempre a sube el precio, baja el precio, ¿no? Tenemos una exposición, ¿no? a la energía internacional de otros países, estamos expuestos al gas de no sé dónde, al petróleo de no sé cuántos, por tanto es un tema como macroestratégico del país, pero para mí me parece increíble que enciendas la luz en tu casa y veas y puedas leerte un libro si lo tienes. Eso... perdón. No. Te quería preguntar... Vale, tú hablas de transición energética y en España, ¿no? O sea, ¿por qué es necesaria una transición energética? Digo, o esto es un tema de una nueva ola o una moda, o sea, ¿por qué hace falta una transición energética? ¿Y qué puede suponer para España esto? O sea, ¿es una ventaja? ¿Es un mandato regulatorio? O sea, ¿por qué hay que pelear por instalar molinos de viento o paneles o lo que esté de moda ahora? Pues yo creo que continúa con lo que decíamos al principio. Estamos en un momento de transición porque han aparecido cosas nuevas que nos hacen más competitivos, ¿no? O sea, yo creo que España y todos los países en Europa y en todo el mundo, ¿no? Los chinos, los indios, los americanos, están intentando ser más eficientes y más sofisticados en la forma de desarrollar sus industrias, ¿no? Yo creo que la electricidad es como, o la energía en general, es como la gran energía que moviliza las industrias, ¿no? Hasta ahora éramos dependientes de un tipo de recurso, que era el petróleo, el carbón, y ahora ha aparecido nueva tecnología que parece ser mucho más eficiente que la anterior, ¿no? Más allá de la contaminación y la no contaminación, desde luego más eficiente, y nos permite ser más independientes de otros proveedores de energía primaria. Y, oye, happens to be que España es un sitio donde el recurso natural, solar y eólico es espectacular y nos puede hacer ultra competitivos. Por tanto, a mí me obsesiona la transición energética porque creo que es la palanca para que España de verdad salga adelante y tenga una ventaja diferencial real respecto a cualquier país de Europa y alrededores, ¿no? Tenemos las condiciones perfectas, ¿no? O sea, lo que he contado muchas veces, pero un panel solar, el mismo panel solar de 430 vatios, colocado en Andalucía, en Sevilla, en Granada, en Cádiz, donde sea de esa zona, o incluso en Murcia, produce el mismo panel solar 3 veces más o más de 3 veces que en el norte de Londres, ¿no? En Inglaterra hay 800 horas equivalentes de sol, horas que producen electricidad, y en España... En el sur de España tenemos 2.250, ¿no? Por tanto, tenemos una ventaja competitiva que hay que empujar y creo que la gente tiene que motivarse con esto. ¿La transición energética es importante regulatoria? También hay mucho impacto regulatorio, pero la realidad, desde mi punto de vista, es que tenemos una nueva ventaja para poder ser competitivos en la industrialización. Me parece súper interesante esto. O sea, en cierto modo es como en los años 70, ¿no? Cuando de repente descubrían que hay un país que tenemos petróleo, ¿no? Y te cambia la vida. Me estoy acordando, estuve con unos noruegos en una boda hace unos años que decían, nosotros éramos unos pobres ahí, normales, no eran pobres, estaban un poco bastante bien, pero no eran archimillonarios, ¿no? Y dice, y un día se pusieron a picar y descubren que tienen petróleo en el Mar del Norte y claro, les cambia el impacto que tienen en la compañía es alucinante, ¿no? O sea, lo estoy investigando también un poco. Creo que el 25% del PIB ahora mismo de Noruega es directamente relacionado con el petróleo. Ellos son muy listos, lo exportan casi todo porque, de hecho, ahora mismo el 80% de los coches que venden son eléctricos, ¿no? Es otro tema que me gustaría preguntar cuando tengamos algo noruego al podcast, ¿no? Pero igual que Noruega se levantó un día y dijo, hondo, tenemos petróleo, vamos a explotarlo y tal, nosotros miramos para arriba y decimos, coño, el sol. Por aquí pasa mejor que por el norte de Londres, los que viven en Londres ya lo sabéis, y encima no lo podemos aprovechar, ¿no? O sea, que me parece muy interesante el decir que tenemos una riqueza brutal y encima está encima de la superficie, ¿no? O sea, como que encima es más eficiente capturarlo, ¿no? Y no solo eso, sino que nos hemos dado cuenta hace tiempo, hemos sido pioneros a nivel mundial. O sea, España ha sido el país con mayor potencia instalada fotovoltaica, 5 gigavatios, de todo el mundo. O sea, los chinos que fabricaban paneles los ponían en España. Hemos sido pioneros desde hace muchos años y tenemos una ventaja que todavía no hemos terminado de explotar, ¿no? Así que hay que empujar la transición energética desde muchos puntos de vista.
la base de todo lo bueno, y que se nos quede clarísimo a todos los españoles, es que tenemos unos recursos naturales excepcionales, ¿no? Como tú decías, hay gente que está sentada en petróleo y nosotros estamos debajo del sol. Y aquí, oye, para el turismo y para la energía somos claramente un país especial, ¿no? Ahora, sobre eso hay que entender también el tiempo que llevan las cosas, ¿no? La transición energética, la propia definición de transición energética es un poco complicada, ¿no? Llevamos muchos años cambiando la tecnología. Hay muchos años desde que se conectó el primer panel solar en España, en el 2005, 2006, 2004. Hace falta muchos años más para poder transformar un sector tan grande y con inversiones a tan largo plazo, ¿no? Se colocaron las nucleares, los ciclos combinados en los años 60, 70, 80, los 90, ¿no? Con los ciclos combinados de gas. Se invirtió muchísimo en infraestructuras y es complicado ahora decirle al que puso la infraestructura, oye, vamos a dejar de utilizar tu infraestructura, que vamos a poner unos molinos. Pues entiendo que haya... Le molesta. Que puedan sentirse en un momento pues, un poquito pues, vale. molestos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay que dejar también un poco de tiempo y de paz a que vaya desarrollándose el mercado y la infraestructura por una parte y luego pues todo lo que hay que montar en base a eso, ¿no? La esencia de la transición energética no solo es la infraestructura que se coloca renovable, sino los nuevos modelos de mercado. O sea, el mercado eléctrico está pensado para unas plantas gestionables, de carbón, de gas, nucleares, ¿no? O sea, esto de las renovables es como una disrupción de tal calibre que estamos viendo cómo nos lo tragamos, ¿no? Como todavía son poquitas, pues nos apañamos, ¿no? Pero claramente hace falta redefinir totalmente el modelo energético, el modelo eléctrico, el mercado eléctrico, para que tenga sentido estas inversiones que están haciendo, que son, insisto, aislarnos de dependencias energéticas internacionales, poder generar nuestra propia energía aquí, y que, como decíamos, toda la energía que se produzca y se pague aquí, se quede el dinero aquí y no se tenga que pagar el 90% a nadie que ha traído la energía primaria de no sé qué sitio, ¿no? Brutal. Me parece súper interesante esto que comentas, ¿no? De generar riqueza en el país. Y si no me equivoco, ¿no? Tú sabes mucho más de esto, pero creo que no solo es que podemos aprovechar mucho mejor sol, viento y agua, básicamente, ¿no? Si no me equivoco, es la receta mágica que tenemos aquí en España. Lo podemos aprovechar mejor, sino que además lo podemos aprovechar en pequeñas dosis, ¿no? O sea, como que ya no solamente te hace falta una macroplanta, que es un poco la generación distribuida, ¿no? Sino que también a menor escala, desde un consumidor final en su casa que se ponga unos paneles en el techo, hasta medias plantas, ¿no? O sea, como que también tienes más oportunidad, más diversificada, con lo cual pueden jugar más agentes, asumo, ¿no? O sea, como que también, igual que nadie puede entrar hasta que de repente una inversión se particiona y entra, pues no sé, en los mercados de valores y las bolsas, pues de repente puedes invertir en pequeñas, puedes invertir en tu casa, ¿no? Que hay una cosa que creo que es muy interesante, es que a nivel de consumidor, luego la realidad es que lo damos tan por sentado, o sea, salvo que te vayas de repente a hacer un proyecto a África y vuelves y te vuelves a sorprender, ¿no? De lo que dices, oye, sale agua del grifo, sale luz, lo damos por hecho, ¿no? Pero que si no, dices, oye, igual me interesa a mí tener mi propia capacidad de generación, ¿no? Que es un poco lo que le explica a la gente cuando quieres venderle un panel solar o una batería en tu casa, lo que dices es, oye, que en vez de un OPEX que tienes, ¿no? Un recurrente tal, de repente eres dueño. Es una casi contraintuitivo con lo que hay hoy en día, que hoy en día siempre hablamos de no, la gente ya no quiere cosas, no quiere el coche, quiere acceso al coche, no quieren vídeos, quieren acceso al vídeo, ¿no? De repente esto no quieres acceso a la energía, quieres tener tu propia capacidad de generación, ¿no? Es casi un poco como contracultural, que me parece una cosa sorprendente y funciona, ¿no? Porque la gente también dice, oye, yo mi seguridad, ¿no? Mi capa base de, oye, mi energía, mis precios, mi tal, me parece interesante, ¿no? Yo creo que tú has contado muy bien la primera parte de 1300, el año 1300, para encender, y volviendo un poco al ejemplo que me parece muy interesante. Eso es la generación distribuida. O sea, tú generabas la luz en el momento en el sitio en el que lo consumías, ¿no? Y decías, yo para poder ver aquí tengo que quemar leña, y eso es la energía distribuida, es lo original, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo tecnologías que permitieron agregar muchísima generación para ser más eficiente en la producción. Dices, oye, si tú quieres ver esto, en vez de quemar tú la leña entera, vamos a quemar toda la leña, de manera que al final son los ciclos combinados, ¿no? Que permiten centralizar un montón de producción con una eficiencia por volumen. Tengo unas centrales que, como son tan grandes, son mucho más eficientes que tenemos pequeñas centrales en todas las casas, ¿no? Que son las hogueras o las calderas o lo que sea, ¿no? Entonces llegó la tecnología permitió centralizar y hubo muchos menos centros de generación y había que comunicarlos con las personas. Y ahí surgió el sistema eléctrico, o sea, de intentar centralizar lo que antes estaba descentralizado, ¿no? Y ahora volvemos a que una nueva disrupción tecnológica que es, oye, aquí esto es un puzzle. O sea, los paneles solares son un puzzle. Tú puedes poner 1 o 1 millón, puedes poner 1 o 10 millones, los que te dé la gana, pero funciona igual. Y la eficiencia, la escala esa que tenemos, si tiene que meter luego el transporte de toda la energía por todos los cables, pues ya empieza a ser dubitativo. O sea, ya no es tan evidente que si centralizas es mucho más eficiente. Por tanto, nueva tecnología que permite hacer un puzzle y cada trocito pues lo colocas donde te dé la gana y te dejas de... Entonces, hay muchos retos.
qué bien los puzzles, cada uno se hace su casa, pero es que está el cable montado, el tipo que invirtió en el año 98, el picker que tiene de gas, tiene que pagarlo. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿No? Entonces ha habido otra disrupción que permite pasar de lo centralizado a lo descentralizado otra vez. Y estamos aquí en el juego de cómo ordenamos los Pero mensajes. tenemos que aprovechar la capa centralizada de las distribuidoras, ¿no? O sea, todos los cables. Al final es un cableado que tenemos montado, muy interesante. Y de los cuales una cosa que tú dices que me parece muy curioso es, de todo el cableado que hay cosas muy buenas. Joder, pues tenemos un montón de cables hundidos por las ciudades y demás, con lo cual es muy eficiente. Pero tenemos un contador en casa y tú te he escuchado alguna vez que dices, el contador es el gran malo de la película. ¿Por qué es el gran malo del contador? Pobre contador. Te diría que soy un poco Contador, coleccionista. no, pero no mayúscula. O sea, no es ciclista. No ciclista. Ah, vale, no, pues voy a hablar justo de ciclista. Pues no. Hicisteis una campaña, de hecho, Hicimos con una contador campaña, en su momento. Hicimos una campaña. Con Viesgo, ¿no? Sí. Esa fue de las divertidas. El contador inteligente. Exacto. Y Era más por contador. Pero sí. Es verdad, o sea, yo creo que muchas veces no entendemos lo que pasa, pero oímos todo el ruido de alrededor, ¿no? Aquí es como la electricidad es cara, la electricidad es barata, la electricidad, desde mi punto de vista, a un cliente, a un hogar, a tú y a mí, ¿no? Al final del mes tienes que pagar 50, 100, 80, 25 euros, ¿no? Una cantidad determinada todos los meses, ¿no? Y volviendo un poco a tu ejemplo, que va a ser bastante bueno, por cierto, el ejemplo que has planteado al final va a tener sentido, ¿no? Pero que la cantidad de cosas, tú imagínate que pagas 60 euros al mes, ¿vale? Que son 2 euros al día. ¿Vale? La cantidad de cosas que puedes hacer por 2 euros al día, lavar la ropa, leerte tu libro, aire acondicionado si lo necesitas, calefacción, o sea, y si no son 2 euros son 3, pero me da igual, o sea, piensa el valor que aportan todo lo que tienes que es tener electricidad en tu casa y lo que te cuesta, ¿no? Y compáralo con cuánto cuesta la cerveza, o compáralo con lo que te gastas en un montón de cosas que te aportan mucho menos valor, ¿no? Estoy pensando en cuando te vas de campamento o te vas a una casa de veraneo y de repente no hay lavadora o no hay lavavajillas y dices, joder, o sea, pagarías cuando llevas ahí 25 platos que te empieza a doler la espalda o estás ahí como lavando la ropa que encima la lavas peor, objetivamente, y dices, ¿pagarías unos centímetros? Pagarías unos centímetros, o sea, vamos, evidentemente. Está mandado. Y cuando te quedas sin batería en el móvil, ¿cuánto pagarías por recargar el móvil? Estoy viajando, tal, ¿cuánto pagarías en ese momento? ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahora con los puntos de recarga de los coches? Me estoy quedando tirado. ¿Cuánto pagaría ahora? Lo es que sea. yo me he puesto un punto de recarga en casa para ahorrar porque pago ya. Pero el día que te quedas tirado en la calle te pagas lo que haga falta, ¿no? Que es también el modelo de negocio de la gente que invierte en infraestructuras de las que te salva la vida, ¿no? Pues eso es así, ¿no? Pero volviendo al caso, es decir, oye, ¿es cara o no es cara la luz, ¿no? O sea, para mí, el valor que aporta la luz me parece que no es comparable al precio que tiene. Eso es mi visión personal. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que el limitante, o sea, la razón por la cual no tenemos una buena opinión de las eléctricas o de la factura de la luz es porque se juntan muchos días de luz todo junto y te lo cobran al final, ¿no? Dices, oye, es que venimos de un modelo en el que hace 4 o 5 años o 6 se facturaba la luz una vez cada 2 meses. O sea, 3 euros al día durante 2 meses son facturas que dices, joder, es que la luz es carísima, me cuesta 180 euros. Digo, sí. Y si te lo facturan en un año, ya es una barbaridad de dinero. Dices, y en un lustro te crujen. Claro, y dices, si lo pones... Bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema... O sea, ¿por qué se facturaba cada 2 meses? Pues porque había un limitante que era el contador. El contador es el punto en el que... el punto más ineficiente del sistema eléctrico. O sea, a la hora de operar... tanto las liquidaciones, oye, yo he generado tanto, pero se ha consumido tanto. Bueno, ¿cuánto se ha consumido? Pues espérate que tenemos que ir a todos los contadores a ver cuánto se pone que ha consumido cada uno y luego lo sumamos, entonces con eso casamos. Había momentos en los que las eléctricas, o sea, tú tenías que, como compañía eléctrica, tenías que avalar 9 meses de consumo de tus clientes porque era la ineficiencia del mercado. Decían, oye, asumo que hasta dentro de 9 meses no voy a saber si me pagan. No sabemos el número final del consumo de este tío. Entonces, como hay tanta ineficiencia... Entonces, ¿qué ha pasado? Ese contador ha sido el que ha provocado que las facturas sean de 2 meses, que la gente vea importes muy altos por el precio de la luz y, lo más importante, que el consumo eléctrico de las casas no es, o sea, tiene cierta estacionalidad. O sea, tú lo que consumes en enero y lo que consumes en junio es distinto, porque tienes aire acondicionado o calefacción eléctrica, porque tienes agua caliente, pero afecta la forma en la que tú te comportas en tu casa, afecta mucho al consumo eléctrico. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente un tío decía, joder, me han pegado me ha llegado una factura de tal calibre el mes de febrero que en mes de marzo voy a ver si puedo consumir menos. Bueno, o sea, te llega la información muy tarde y no puedes reaccionar. Entonces, oye, yo he consumido durante enero en febrero, me han facturado, a finales de febrero me ha llegado la factura a mitades de marzo. ¿Puedo hacer algo
para ahorrar lo que ha pasado en el pasado? No puedes hacer nada. Tienes el futuro. Pero las palancas que tienes son distintas, porque como consumías en enero y en febrero, no consumes Hace igual más en frío marzo. o menos frío, Exacto. hace un calor que te pues no le mueres. pones calefacción. Bueno, no vas a poner, pero no vas a notar ahorros, porque no le vas a poner de ninguna manera porque hace 40 grados en la calle, ¿no? Entonces, Y luego, además, que por cómo está estructurado, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy escéptico de vamos a recomendarte cómo ahorrar en tu casa. Y hay una parte de ahorrar con inteligencia, es, oye, cámbiate la tarifa, oye, pues baja la potencia que tienes contratada además, o súbela, lo que te haga falta. Y dices, no, pon la lavadora a las 3 de la mañana. Digo, tío, vamos a ver, haz los números. O sea, o sea, ¿cuánto valoras tu vida a las 3 de la mañana? O sea, o duermes o te diviertes, ¿no? En general es lo que haces, pero te levantas a poner la lavadora y en total por hacer eso durante 20 días te ahorras 2,64. Entonces digo, tío, yo creo que hay formas más eficientes o asumir que aquí no se puede rascar más, ¿no? O sea, porque hay una cosa que dices, oye, es que nos cuesta 0,4 céntimos ya, tal. ¿Va a ser cero? No sé, me acuerdo que también tuviste alguna enganchón, ¿no? Que decían, oye, Nacho, ¿la electricidad va a ser gratis al futuro? Sí. No. Yo creo que... ¿Sí o no? Qué pregunta más directa y más difícil. Hombre. No va a ser gratis porque las cosas no... O sea, ¿qué es gratis? O sea, alguien está produciendo, alguien ha invertido en una infraestructura, alguien, ¿no? Habrá gente que Te está lo cobrarán a ti que... o se lo cobrarán a otro, pero hay Claro. un dinero que hay que recuperar o hay que invertir. La forma ¿no? de que sea gratis es engancharte a la casa del vecino y que se entere. Entonces ahí sí que tendrías energía gratis. Pero yo creo que gratis, o sea, una cosa que cuesta, o sea, costará más o menos. Dicen, no, pero es que un panel solar... ¿no? Decían, oye, la nueva generación, como haces una inversión una sola vez y no tienes energía primaria, ¿no? Te estamos acostumbrados a, oye, hay que comprar gas para que una central de ciclo combinado pueda generar electricidad. Entonces, si consumo electricidad es que he consumido gas, tengo que pagarle gas a esto. Pero como aquí no hay gas, sino que es el aire, que es gratis, pues entonces es gratis la luz. Perdona. Sí, hay sí. un montón de cosas que hacen que la electricidad llegue a tu casa, ¿no? Y habrá que pagarlas. Tal. Ahora, luego está el debate de las tarifas planas y demás, ¿no? O sea, efectivamente, ahora mismo hay una volatilidad, tú tienes que comprar gas, una central de ciclo combinado que consume gas, pues el gas de repente hay una guerra en no sé dónde y sube el gas, te sube el precio de la luz de manera directa, ¿no? Si tú inviertes en una infraestructura, tú vendes un panel solar que cuesta lo que cuesta y lo amortizas en los años que sean, ¿sabes cuánto te cuesta cada kilovatio que genera eso? Por tanto, sí que estamos más cerca de tarifas planas. ¿Voy a montar una tarifa plana porque tengo la generación cubierta y tal para siempre? Sí, porque no dependes de una guerra de ningún lado. Ya tienes el cacharro y tú lo has amortizado en tantos años y te cuesta... Y si deja de salir el sol, el problema es otro, ¿no? Exacto, sería un tema menor. Tenemos otro tema que es un poquito que te va a dar más igual. Exacto. Lo que te cueste o te deja de costar. Exacto. Vale, súper interesante, Nacho. Hablando del mal del contador, ¿no? O sea, yo creo, si no me equivoco, está más o menos resolviéndose, ¿no? O sea, ahora hoy en día tenemos en casas contadores inteligentes. ¿Qué impacto tiene positivo, ¿no? Para el usuario final? ¿O esto tiene más impacto para la industria? Que decir, digo, oye, esto es fenomenal para los frikis que les gustan mucho los paneles solares y las baterías, Sí. o a nivel de la gente de la calle, ¿no? Sí. De, oye, ¿esto tiene algún impacto positivo para mí? ¿O me abre nuevas oportunidades de entender cómo me relaciono yo con la energía y con mis tarifas? O sea, ¿qué oportunidades abre? No sé, cuéntanos algún caso que se te ocurra. Un caso que se me ocurra. O sea, yo creo que hay una primera pata que es eficientar. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que el sector energético ha sido disrumpido por un montón de tecnología, ¿no? O sea, la tecnología de repente todo es inteligente, smart meter, smart no sé qué, los centros de transformación todo hiperconectado, 5G, conectividad por parte de los cables, metemos fibra por las líneas eléctricas, es como la pera, ¿no? Entonces está todo robotizado, automatizado, ¿no? Y es la pera, ¿no? Estamos en un momento espectacular y creo que es bueno porque cuanto más se automatice y menos ineficiencias haya, es bueno para todos, por definición. Primero por costes y segundo por utilización de la información. Por tanto, mucha más información y disponible en tiempo real. Y eso se puede jugar de mil maneras, ¿no? O sea, yo creo que las grandes compañías lo han utilizado para eficientar sus costes. Oye, yo me conecto con el contador, no tengo que mandar un tío, me ahorro todos estos salarios y al final me sale más barato medir. Muy contentos. ¿Te repercute como cliente? No. Segundo, tienes esa eficiencia y además luego puedes facturar mucho más fácil porque dices, oye, es que antes el ciclo de facturación dependía que me llegara un tío con una libreta que me dijeran 2.800 y entonces yo tenía que pasar un sistema, tal. Ahora está todo automatizado, por tanto, puedo facturar a mis clientes cuando me dé la gana. Voy a hacer una tarifa que facture el día último de cada mes. ¿Que aporta al cliente? Sí, visibilidad. ¿Cuánto llega la factura? Antes no se sabía. Antes de llegar la factura decías, joder, llega la factura de luz a casa, todo el mundo a esconderse en su cuarto a ver si iba a caer un marrón, ¿no? O sea, ahora ya sabes cuándo te va a llegar, lo elegimos. Oye, ¿eso está bueno para el cliente? Sí, pero tiene mucho más impacto en la eléctrica, tenga más capacidad de gestión de su balance o de su cash o de lo que sea, ¿no? Lo que te decía, como tenemos información en tiempo real, los avales que te pide el sistema sobre tus clientes, en vez de pedirte 9 meses de consumo potencial de tu cliente para liquidaciones, ahora pues te lo pueden reducir porque el tiempo que tarda el sistema en calcular esas cosas es menor. Por tanto, oye, menos avales, más contentos todos, pero seguimos dando mucho valor a las eléctricas. ¿Qué valor tiene para los clientes, ¿no? Aquí tuve un debate
con una persona que estaba en el sector, que era el CEO de PP Energy en esa época, y tuvimos una enganche. Yo estaba muy obsesionado, digo, es que con toda esta información que tenemos, con la información de consumo en tiempo real de los clientes, podemos cambiar radicalmente la forma en la que nos relacionamos con ellos. Podemos decirle en cada momento lo que está consumiendo cada uno de sus electrodomésticos. Te llamo y te cuento, te llamo y te cuento. Me dijo, me estás agobiando muchísimo, estoy súper agobiado. O sea, yo no quiero saber cuánto consume mi electrodoméstico. Dije, pero vamos a ver, ¿pero cómo no vas a querer si la gente está obsesionada con la factura? O sea, es que la factura es de tal calibre que necesito saber dónde tengo que tocar. Y me dijo, era Pedro Serraima, me dijo, Ignacio, la gente de verdad en la calle lo que le gusta es irse con sus amigos a jugar al fútbol y tomarse una cerveza. O sea, y entonces yo decía, tengo el poder, tengo el poder de los datos de todos mis clientes. Conectando liote a la nevera obsesionado. Diciendo, ¡Concha! No, Mira cómo consume. He invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero, que de hecho mi mujer se sigue riendo de mí por todas las cosas que he comprado, diciéndole que eran para el trabajo y en realidad era para entender mejor las cosas. Juguetitos del niño. Exacto. Pero me dedica mucho tiempo a entender, oye, pues podemos medir cuánto consume una lavadora sin poner un dispositivo en la lavadora con algoritmia que saque de un consumo agregado, tal, poner inferencia estadística. He probado absolutamente todo y me he obsesionado hasta tal punto que solo hablaba de esto. Es decir, es que soy capaz ¿no? Y luego me di cuenta de la realidad del mundo. O sea, la realidad del mundo es que la gente tiene en su vida cosas mucho más interesantes que esta. Y si esto es lo más interesante de su vida, este podcast, su problema vuelve a ser el mismo. Seguramente este rato hemos hablado más de energía que lo que la gente puede hablar en un año o en un lustro, literal, porque solo hablan de lo que les molesta, porque lo das por hecho, ¿no? O sea, como que das por hecho que esto hasta el día que te falte, ¿no? Sí. Oye, hablando de ventajas, y una cosa que creo que es interesante, ¿no? Y creo que conocías, algún caso nos contaste alguna vez creo que era en UK, volvemos a UK y a Harry Potter, es el decir, oye, es que a lo mejor, pues por ejemplo, para economías que están más ajustadas, que no saben lo que tienen, pero puedes hacer un prepago, ¿no? Y entonces puedes decir, oye, me he gastado esto, pongo el lavadora, quito el lavadora, ¿no? O sea, como puedes jugar más también con, oye, pues como cuando éramos pequeños y las tarifas móviles eran casi todas de prepago aquí en España, tenías 5 euros, intentabas ligar con 25 SMS, te los fundías, no funcionaba, volvías a la gasolinera a comprar otra tarjeta, ¿no? Pero en cierto modo te da más control y te da más acceso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que sí que son interesantes. Absolutamente. O sea, yo creo que no estamos ni en el caso de la gente de, oye, olvídate, fíjate, ¿no? O sea, hay compañías eléctricas cuyo decálogo, ¿no? La de PP Energy, por ejemplo, ¿no? Que decía, oye, tú fíjate de mí, que voy a hacer lo mejor para ti, por 1,45 al mes. Entonces, eso está fenomenal, ¿no? Y lo mío era obsesivo, oye, mete un robot en tu casa y que te apague las bombillas que no son lo más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un recorrido entre medias en el que hay que focalizarse, ¿no? Yo creo que ha evolucionado mucho el mundo, ¿no? Yo creo que ahora ya hay como tarifas que tienen en cuenta estas cosas. O sea, yo creo que sí que las compañías han mirado un poco más al cliente, ¿eh? El ejemplo que decías de UK es un ejemplo espectacular, que para mí fue muy inspirador para una de las iniciativas que lanzamos en Viesgo, que se llamaba Jade, que la obsesión era bypassear el contador, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tengo que estar yo sometido al contador? No, es que la regulación dice que al menos tienes que leer el contador de la eléctrica una vez al año. Digo, fenomenal, una vez al año lo voy a medir, ¿vale? Pero déjame el resto del año hacer lo que me dé la gana. Entonces, ¿de dónde surge la inspiración, no? O sea, hay una compañía que se llama Ovo Energy que está en UK y que pues, para entrar en el mercado de UK atacó el mercado por un tipo de cliente que nadie podía imaginarse, ¿no? O sea, los clientes que son sociales, por decirlo de alguna manera, la gente que tiene dificultades en UK, el gobierno, como allí hace mucho frío en invierno, pues para intentar facilitar que la gente más pobre pues pudiera tener contrato de la luz y que las eléctricas no les pusieran como la lista de morosos. Entonces, oye, yo si no pagas te corto la luz, tal. Bueno, se inventaron una cosa que era un contador de prepago. Entonces, lo que hacían eran, en invierno, a la gente más con menos capacidad económica, les daban una tarjeta y decían, te puedes gastar 20 libras, te lo paga el Estado, te paga esto. Entonces ponían unos contadores que tienen una tarjeta como las cabinas telefónicas de hace muchos años y bueno, pues lo metías ahí y desbloqueabas y podías ducharte, podías calentarte, podías hacer lo que fuera, ¿no? Tenías un limitado, tengo 20 pounds o lo que sea, ¿no? Y esta idea, que estaba muy asociada a los pobres, a la gente que no le interesaba las eléctricas, ¿no? Las eléctricas de ahí decían, de estos tengo que comerme los que haya en mi zona por obligación, pero el gobierno me ha puesto esta cosa de prepago, tal. Y este tío dijeron, oye, yo me voy a meter en UK y me cojo a todos estos, ¿por qué? Porque de un problema, ¿no? de una cosa que era como el despojo del sistema eléctrico de allí, se inventaron un modelo que dijeron, oye, que este tema de prepago no es ninguna tontería. Que la gente tenga el control de cuánto lleva gastado en un momento dado de su tal, eso es información de mucho valor. No te digo cuánto, ¿no? En mi obsesión, cuánto consume el microondas, pero que llevas 4 días y te has gastado 4 euros o 17, eso yo creo que es una información muy, muy valiosa, ¿no? Y Ovo Energy empezó con esto y transformó y montó una tarifa que era de prepago y la gente estaba feliz. De hecho, lo reventó en el mercado porque dijeron, tío, la gente no tenía visibilidad cuánto le iba a llegar la factura ni cuánto iba a pagar. Y con esto dijeron, yo te pongo un contador de pobres
Y a partir de ahora vas a saber cuánto has consumido cada día. ¿A qué eso mola? ¿No? Y hicieron una campaña gigantesca y conquistaron un montón de clientes allí con este concepto, ¿no? A veces como conceptos tan sencillos, tan tontos, de, oye, que en vez de pagar después, pagas antes, y que nos inspiremos incluso en otro segmento social o en otro tipo de compañías, en otra industria, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha fascinado el decir, oye, lo que funciona en esta industria lo podemos aplicar en esta, a veces no tiene ningún sentido, ¿no? Pero a veces te encuentras como casos como el que cuentas de Evo, que me parece súper interesante, lo bichearé. Y luego hay muchos que también son muy divertidos, que al final que son cambios de concepto, ¿no? Es decir, oye, estamos todo el rato pensando que la luz es lo que sale por el enchufe, pero ¿dónde acaba la luz? ¿No? O sea, decir, oye, hay una compañía que se llama Eneco, que está en Netherlands, o sea, en los Países Bajos, que dijo, oye, mira, yo quiero que cuando se hable de la luz, no se hable de la luz, sino se hable de lo que me aporta la luz, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hablar de los electrones, que nadie sabe cómo funcionan ni nada, ¿no? Vamos a intentar hablar de lo que aporta mi valor. Mi valor es que tú puedas ver la televisión. Y mi valor es que puedas calentar tu casa. Y mi valor, o sea, vamos a intentar meternos en la gestión. El confort y cómo me siento. Exacto. O sea, es que ¿por qué yo tengo que vender electrones? Yo vendo que tu casa esté a 24 grados cuando llegues del este, ¿no? Entonces empezaron a trabajar con el tema del Smart Home, ¿no? Y el producto estrella que tenían el producto estrella era un hub en el que conectaban diferentes dispositivos de su casa. Y oye, la eléctrica decía que en vez de hablar de los electrones, hablaba de su casa. Y eso es otro debate que tuvimos muchas veces. Decía, oye, ¿por qué el modelo de relación de mi eléctrica tiene que ser una factura? O sea, ¿por qué? Hola, mira, soy de Endesa, me tienes que pagar 450 euros. Hola, soy de no sé qué compañía eléctrica, me tienes que pagar no sé cuántos. ¿Pero qué modelo de relación se basa en una factura, en enviar una factura, ¿no? Entonces decían, oye, ¿por qué no nos metemos en una aplicación en la que no? La tendencia era, oye, hay que hacer aplicaciones para interactuar con el cliente. ¿Quién se va a bajar una aplicación de su banco, o sea, de su eléctrica, para que le paguen la factura? O sea, nadie, ¿no? Me estás recordando cuando trabajamos con Eléctrica hace unos años, que conoces bien, que dijo, no, es que queremos empezar a medir el NPS, el NPS, entonces empezamos a llamar a clientes para saber si nos recomendarían otras. Entonces, de cada uno que llamamos, uno se da de baja. Porque recordaba el cabreo que tenía con nosotros. Ya, pues sí, porque no te me cobraron no sé qué tal. Y entonces dijeron, oye, mira, mejor vamos a inferir el NPS con lo que veamos de comentarios en Facebook y no llamamos más. Porque cada uno que llamamos hay que volver a captarlo, ¿no? O sea, que al final también venimos de un sector que en el mundo del NPS era gracioso porque el NPS, que lo inventa Bain y tal, para intentar medir el grado de engagement de los clientes con las empresas, no estaba pensado para las eléctricas. Entonces, todo era en menos 50, ¿no? Estábamos en negativo, siempre era menos 74, menos 58, y dábamos diciendo, joder, solo estamos en menos. Yo me que una empresa contra el benchmark de los vuestros. Oye, claro, todo el mundo tiene un menos 61, tengo un menos 50. Estoy en más 11 puntos. Exacto. Pero el concepto es, oye, eres una eléctrica y tienes menos algo. O sea, una empresa que sus clientes le odian, o sea, me da igual si es menos 58 o menos 54, es que te odian, ¿no? Sí. Y dentro de esta mentalidad era, oye, hemos oído que tenemos que montar una aplicación para que la gente vea la factura de la aplicación. Digo, joder. Y estos de Eneco, que era muy interesante, decían, no hables de la factura. Es como si vas a Zara y en vez de estar mirando el escaparate te ponen el ticket de cuánto cuestan los vaqueros. Joder, habla de los vaqueros, no hables del ticket, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Dijeron, oye, vamos a intentar transformar nuestro modelo eléctrica y nuestro modelo de relación con los clientes va a ser Smart Home. Y vamos a ver que puedan mirar el termostato y que cambien no sé qué, ¿no? Y que al final dices, oye, el modelo de relación que tengo con mis clientes ya no es la factura es que como si no hablamos. ¿Cómo cobraban? O sea, como... No, con la factura, pero no hablas de la factura. O sea, tú puedes cobrar en un restaurante y hablar del vino, no hablar de la factura. Tú vas a un restaurante y dices, joder, qué bueno estaba la carne, es que estaba buenísima. Pero no, oye, vamos a hablar del ticket. ¿Qué tal fue la cena el otro día no sé dónde? Mira, joder, pues 240 euros, qué barbaridad, ¿cómo estaba el pan? Hablas de la comida, de qué bien te la sirvieron, en tiempo y en forma, ¿no? Qué interesante. Nacho, yo podría estar horas preguntándote cosas, pero la gente que nos escucha está acabando seguramente su entrenamiento en el gimnasio. Afortunados. Entonces, como queremos llegar al final, a mí sí me gustaría preguntarte un par de cosas, ¿no? Tú eres una persona que además de ser un hiperconector y hablar con mucha gente y luego ser una fuerza tractora y de empujar muchas cosas, tienes una vida personal rica, ¿no? O sea, como que al final tienes una familia, tienes 5 hijos, acabas de cumplir 40 tacos. Esto es para remarcar que ya estás un poco en decadencia. Un joven de 40 años. Sí, léete Harry Potter y luego ya no te va a gustar. Te han comprado una guitarra, si no me equivoco, un regalazo que te han hecho, ¿no? Que te apetece mucho. Yo, una frase en la que estoy en total desacuerdo, que se dice mucho, ¿no? En el mundo del emprendimiento y tal, no sé cuántos, cuando preguntan, oye, ¿y cómo has sido padre y trabajas y haces cuántas cosas? Y entonces no soporto la respuesta de, en la vida todo se puede, es cuestión de organizarse. Es mentira. Yo creo que hay que hacer sacrificios, cosas que no se hacen y tal, ¿no? Entonces, ¿tú cómo abarcas y a qué das prioridad y cómo te apañas?
Cambio de rumbo de repente. Pues mira, yo creo que hay que intentar observar menos y evaluar todo el rato si estás siendo, ¿no? Tengo como la tendencia siempre de, bueno, ¿para qué ser un buen padre? ¿Qué ser un buen marido? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar a las cosas, no? Yo me rebelo contra los números y los KPIs en todo. O sea, creo los KPIs de los negocios y creo que es importante saber si facturas o no Eso lo digo a mis facturas. inversores siempre. No, pero es importante que la gente controle sus negocios y tal. Pero yo creo que las familias y las vidas no se controlan con KPIs. Si has ido al gimnasio 2 días, si pesas 45 kilos más o menos, tal. O sea, yo creo que la suerte es que tengo una familia estupenda, que me han llegado 5 hijos estupendos, ¿no? Y que tengo una mujer que me ayuda infinito y que trabaja mucho y que también le pasa como a todo el mundo. ¿Cómo conciliamos? Pues como podemos y ya está. O sea, cuando hay que estar más en casa, estás más en casa, y cuando no tienes que estar tanto en casa, estás menos. Tu mujer y tus hijos entienden tu trabajo y yo entiendo el de mi mujer, igual que mis hijos entienden, ¿no?, cómo funcionamos. Hay que esforzarse mucho. O sea, y es verdad que es una decisión. Decir, oye, yo he decidido que en este momento quiero dedicar en mi vida un sobreesfuerzo, hago un sobreesfuerzo, que te joder, con toda la gente con la que hablas, con todas las cosas que haces, ¿cómo te da la vida? Pues al final te da la vida y hay que, ¿no? O sea, yo creo que es... Bueno, y renunciar a cosas, ¿no? O sea, al final, absolutamente hay que renunciar a seguro que te han muchísimas salido cosas. proyectos interesantes y tal, dices, no, pues que tienes que venirte a Londres. Y dices, es que me pasa vida por Madrid porque quiero estar con mis hijos aquí, ¿no? Yo tengo mis prioridades. O sea, yo creo que tienes que tener muy claras las líneas rojas que tienes, ¿no? Ha habido momentos en los que he podido irme fuera, he vivido fuera de España, he vivido en Alemania, he podido irme a vivir a otros países y no he querido porque creía que era importante que mis hijos estuvieran rodeados de su familia y con la educación que yo quiero que tengan en un país como España, ¿no? Y yo creo que eso para mí son líneas rojas. Yo creo que las líneas rojas están muy, muy claras, ¿no? Y luego hoy en el día a día pues te vas ajustando, ¿no? A mí soy consciente que hay que renunciar también en lo personal, ¿no? O sea, renuncias en lo profesional a muchas cosas, dices que no a muchas cosas, tengo tendencia a decir que sí a muchas cosas, ¿no? Y ser un hiperconector es que soy un apasionado de todo, o sea, soy un apasionado de las personas, soy un apasionado de los negocios, soy un apasionado de cualquier cosa que tenga cierto sentido, ¿no? Y siempre busco la forma en la que enredarme con las cosas que me proponen, por lo tanto tengo que decir más que no a algunas cosas y efectivamente hay muchas cosas en mi familia que no estoy haciendo. Ahora, en general, creo que nos está yendo fenomenal con mi mujer y con mis hijos y con mi familia más allá y con mis amigos. ¿No voy al gimnasio? No voy al gimnasio. Me gusta No que me has da dicho, has mencionado de pasada, da igual pesar 45 kilos más o menos. Orden de magnitud, o sea, vengo del sector energético. Si estás en más o menos 45, o sea, por favor, querida audiencia, eso sí que lo hablamos cuando queréis, ¿vale? Oye, Nacho, para acabar, y ahí te dejo en paz, te hacen unas preguntas rápidas. Sí. ¿Vale? La pregunta rápida, la respuesta de que tiene que ser rápida. Hablo súper lento, pero sí, voy a intentarlo. Pero, ¿vale? La primera pregunta, un fact tuyo, ¿no?, de tu carrera profesional que pocas personas sepan. Bueno, hay uno que algunas personas saben, pero la verdad es que en COVID tuvimos una época en la que estábamos lanzando Galp Solar y anteriormente se llamaba EI, Energía Independiente. Estamos a punto de lanzarlo, iba a lanzarlo el día 5 de abril, cayó el COVID en marzo, tuvimos que parar todo, pero vamos, seguíamos trabajando. Yo tengo muchos hijos y una casa muy pequeña, entonces no tenía un sitio donde trabajar y estuve gestionando pues como podía los espacios, como todas las familias en España. Ergo. Y ergo, pues me conectaba a los consejos de administración de Galp. O sea, en Galp teníamos que todos los viernes pues ir contando un poco la evolución y la realidad es que el sitio donde trabajaba sin distracción era el cuarto de baño, hasta el punto que la gente de Galp era... Bueno, yo no podía poner ni el fondo ni nada, o sea que al final me venían sentado en el retrete tranquilamente y despachando con toda tal seriedad, ¿no? Pero mi sitio de trabajo ha sido el cuarto de baño, donde hemos lanzado Galp Solar. Como su majestad en el pasado, ¿no? Exacto. No, yo creo que eso... Luego Ay, bueno. Me acuerdo cómo se despidió el CEO de Galp de esa época y tal, y en su reunión fue final... fue a tu baño. Exacto, no se despidió en mi propio baño. No, pero comentó, dijo, oye, Ignacio, ¿te acuerdas de cuándo tal? Digo, hemos pasado penurias de las de verdad y eso ha sido muy divertido. Qué bueno. Un trabajo para el que nunca te contratarías, Nacho. ¿Uno solo? Sí. Para el que no me contrataría Sí. nada. Pues cualquier cosa que sea reiterativa, o sea, que sea como de hacer lo mismo todo el rato. Soy bastante... Te aburre incluso decirlo. Sí, ¿La vida de exacto. quién te habría gustado vivir? La vida de quién me hubiera gustado vivir. Me hubiera gustado mi vida hace 100 años. Vale. Pero la fenomenal. mía propia. Para coincidir con José López. ¿Cuál es la pregunta más estúpida que has hecho? Joder, es que he hecho, o sea, me he pegado columpiadas de preguntas tontas, muchísimas. Alguna que según la estás diciendo dices, pero que Joder, es que no la puedo decir. No puedo decirte esa. ¿La segunda? Pregunta rápida. Vale. Es que, soy muy torpe. Vale. Hablo mucho y pregunto muchas tonterías. Me encanta. ¿Somos de la misma cuerda?
Y una pregunta que heredas de Pablo y Dani, del último podcast, que quieren preguntarte, no saben quién eras, pero dicen, oye, para el siguiente. ¿Cuál es el límite del dinero para ti? Es decir, ¿a partir de cuándo ya es suficiente? Esa pregunta es buenísima. El número exacto, yo diría... ¿Es un número lo que piden o el cálculo, el racional del cálculo? Ellos me hicieron la pregunta y yo la he apuntado. O sea, que ¿y puedes repetir la pregunta otra vez para ser muy ¿cuál es el específico? límite del dinero para ti? O sea, ¿a partir de cuándo dices, mira, chicos, que esto no tiene más sentido? Y puede ser un número, puede ser un approach, puede ser... Yo creo que 10 millones de euros. Fenomenal. 10 millones de euros Sí. y estás en 9,6, o sea que estamos ya casi. No, ya lo he pasado. Lo pasé la semana pasada precisamente con una inversión de criptomonedas. Fenomenal. Oye, y una pregunta que le quieras dejar al próximo invitado. O invitada. Joder, qué difícil. ¿Y la tengo que contestar también yo? No. Nah. Vale. Eso puede ser más difícil todavía. O sea, de todo lo que has hecho en tu vida profesional, ¿qué es lo que más ha aportado a la sociedad? Qué buena. Buenísima. Pues esto la voy a meter en las preguntas recurrentes, yo creo. Así que, genial. Pues, Nacho, oye, un millón de gracias por venirte por aquí. Nada, que ha sido un gusto escucharte y que nos Tenía un montón de cosas que me apetecía contar, que no he podido contar, pero muchísimas. O sea, de hecho, una cosa que me deja fatal. apuntada también, pero ya dejamos a la gente, quiero hablar de intraemprendimiento contigo. Y Sí. si no, igual hacemos otra mesa otro día con más gente, porque me parece que es todo un arte y tú tienes muchas historias que contar, ¿vale? Encantado de venir. Así Y que, gracias Nacho, por todo. muchas gracias y, gente, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.